como, como un pago. Lo más fácil es el pago por un salario. Alguien trabaja y se le retribuye, se le paga el salario de lo que ganó por su trabajo. Pero no nada más es en el sentido monetario, lo que es la retribución. También hay retribución, pero un pago, como cuando Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Ese pago es una retribución que Dios da, en ese caso por algún pecado, alguna maldad. Vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 21, y vamos a tomar como inicio el versículo número 3, que es algo así como una retribución. Dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Vamos a ver. Señor, pues te damos nuevamente gracias por este día, por este tiempo en el que venimos a presentarnos delante de ti y adorarte como tú lo mandas en tu palabra. Queremos glorificar tu nombre y pedimos tu presencia, tu obra a través de tu Espíritu para que la palabra sea la que nos sea revelada, lo que tú quieres, lo que tú tienes para nosotros, y que a través de ella tú produzcas un fruto de salvación, un fruto que nos acerque a ti, que sea de acuerdo a tu voluntad. Pedimos tu guía en todo y lo hacemos todo para tu gloria, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, no hay duda de que las acciones tienen consecuencias. Hemos visto a lo largo de las últimas semanas cómo los pecados que cometió David repercutieron a lo largo de su vida y lo afectaron no solamente a él, sino a su familia y aún a todo el pueblo, a toda la nación. Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio se aplica también a las naciones. Naciones enteras reciben el juicio por su comportamiento depravado, por rechazar el testimonio que Dios les dio en su creación y por su idolatría. Nosotros no podemos relacionar un pecado nuestro o de alguien más con un acontecimiento y afirmar que eso que pasa es un juicio de Dios, a menos que Dios lo revele así en su palabra, como en el caso del pecado de David y el juicio profetizado que se fue cumpliendo en el tiempo sin faltar ninguno de los castigos prometidos. Ahí es clara la relación porque la palabra lo declara, pero generalmente no es así. Los amigos de Job, por ejemplo, estaban seguros de que las aflicciones que le llegaron a Job era el resultado de un pecado que Job había cometido, que era un juicio de Dios sobre Job. El mismo Job no sabía por qué sufría, pero había un propósito superior que escapaba a su comprensión. La justicia perfecta siempre llega, pero se alcanzará en el juicio final. Ahí se cumplirá toda justicia. Por eso, algunas veces
parece que algún perverso se salió con la suya y no recibió el castigo que merecía, pero lo recibirá en la eternidad. Sin embargo, en muchos casos, Dios da el pago en este mundo y en este tiempo, sin que eso signifique que deje de hacerlo en el último juicio. Y ahí será con repercusiones eternas, una justicia perfecta. La paga del pecado es la muerte eterna. Esa es la justa retribución. Y eso es por la dignidad de contra quien se peca. Todo pecado es contra Dios, no es contra un rey, no es contra un presidente, es contra Dios. Rebelarse contra su voluntad declarada en sus mandamientos y decir a mí no me importa, yo hago lo que yo quiero, es un pecado que merece la muerte. Y no hay hombre justo que nunca peque. Todos irán a juicio. Y la única manera de salir absuelto en el juicio es que el pecado sea perdonado, que sea remitido por la sangre de la expiación. Dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, así como lo traduce la Biblia de las Américas. En este capítulo hay una situación con el pueblo. Y lo primero que Dios hace es que Dios revela el pecado. Dicen los versículos 1 y 2 de nuestro capítulo de Segunda de Samuel. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos por su celo por los hijos de Israel y de Judá. Aquí se nos narra un episodio que no necesariamente está colocado en el orden cronológico en el que se está desarrollando la historia, sino parece haber una conexión entre el asesinato de Amasa y el hambre que azotó a la nación, a la tierra de Israel. Por eso se hacía necesario conocer la verdadera causa del problema para poder buscar una solución. El hambre de la que se habla se debió a una sequía prolongada por 3 años. El primer año se pudo tomar como una sequía de las que ocurren regularmente. Igual el segundo, pues, había otra sequía, pero en el tercer año, David, como creyente, sabiendo que Dios gobierna todo el universo y dirige todos los asuntos, consultó a Jehová. Era posible que la hambruna fuera consecuencia de alguna falta cometida por el pueblo. Romper el pacto que había entre el pueblo y Dios provocaría un juicio que alcanzaría a toda la nación. En el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 14 y 15, ahí da Moisés las maldiciones y las bendiciones de seguir los mandamientos, y dice, pero si no me oyereis
me hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, es decir, una serie de consecuencias, y en Levítico 28-24 dice: el Señor cambiará la lluvia de tu tierra en arena y ceniza, que caerá del cielo sobre ti hasta que seas aniquilado. Esta era una consecuencia de un juicio. Entonces, Dios respondió a la consulta de David, aunque, como vemos más adelante, no era un asunto de él, era algo que había pasado hacía algún tiempo y correspondía no al reinado de David, sino al reinado del rey anterior de Saúl. No se nos detalla cómo fue la consulta, pero la respuesta da el motivo por el que había hambre. David hizo bien en buscar la causa, y el único que podía darle la razón y el único que podía cambiar las circunstancias adversas que estaba viviendo la nación. Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. El que había cometido ese pecado hacía tiempo y no había recibido en su propia persona una retribución específica por eso, sino que había sido rechazado por Dios ante desobediencia de casi toda su vida a los mandamientos de Dios. Pero todavía vivían muchos que habían participado con Saúl en ese entonces matando a los Gabaonitas, y eran de la familia de Saúl, a la que Dios llama casa de sangre. Ahora los israelitas se enteraron de que Dios no había olvidado este acto injusto, aunque durante mucho tiempo había guardado silencio al respecto. Dios no olvida. Nosotros sí. Podemos olvidar nuestro pecado. Fue hace tanto tiempo que ya yo me olvidé, Dios se olvidó y no pasa nada. Pero muchas aflicciones sobre los individuos y sobre las naciones son enviados por Dios para traer a la memoria los pecados del pasado. En este caso, Israel estaba sufriendo por la transgresión de Saúl, porque un principio del gobierno divino, que Dios trata a las naciones, las trata de acuerdo a la conducta de sus gobernantes. En muchos casos, los gobernantes toman la decisión que agrada más a su pueblo que a Dios, y toman esa decisión. Y los del pueblo, ellos quieren y participan y tienen parte de la responsabilidad de las consecuencias de los actos, pues a veces crueles, injustos, que como nación hacen contra a veces otras naciones, guerras y este tipo de cosas. No hay una narración concreta de este acto en Primera de Samuel o en alguna otra parte de lo que hizo Saúl, de este hecho que estaba causando esta calamidad. Pero los Gabaonitas, como dice el versículo 2, eran de los pueblos cananeos que los israelitas debían exterminar. Después de que Josué había destruido la ciudad de Jai, los habitantes de Gabaón tuvieron miedo y engañaron a Josué, diciendo que ellos eran de lugares lejanos
que venían de lejos y ofrecieron hacerse siervos de Israel. Les creyeron e hicieron una alianza con ellos. Josué, el libro de Josué 9:15 dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ellos siguieron avanzando sobre la tierra que estaban conquistando y 3 días después llegaron a la ciudad de los Gabaonitas. Y ahí se dieron cuenta, ¿no? Dice Josué 9, versículos 18 a 20. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Los dirigentes de Israel sabían que el pacto que habían hecho con los Gabaonitas era inviolable y se negaron a ceder a la presión del pueblo que querían que los mataran. Toda la congregación pues quería, aparentando ser celosos de la palabra de Dios, matar a esos pueblos cananeos, pero habían hecho este juramento. Se mantuvieron los príncipes firmes y los dejaron vivir. Es una gran misericordia de Dios cuando los dirigentes de una nación temen a Dios y a su palabra. Sus palabras es un compromiso y ellos no pueden ser provocados a dejar las sendas de justicia. Josué llamó a los Gabaonitas y les preguntó por qué lo habían engañado. Ellos le dijeron que había sido por temor a perder sus vidas, como había pasado en aquellas ciudades que habían sido arrasadas, y luego se arrojaron a la misericordia, y Josué los libró de su mano, y no de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. A partir de ese momento, los Gabaonitas permanecieron viviendo entre el pueblo de Israel, comportándose como siervos pacíficos. 400 años después, Saúl había tratado de exterminar a los Gabaonitas y lo hizo para complacer a Israel, que siempre había mantenido antipatía hacia los Gabaonitas que vivían en medio de ellos. Al hacerlo, Saúl violó el juramento, violó el pacto de Israel con los Gabaonitas. Hacer un juramento en el nombre de Dios y luego violarlo desacreditaba la reputación de Dios. Saúl también había quebrantado el tercer mandamiento. Tomó el nombre del Señor en vano. No le dio importancia al nombre del Señor. Dice Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Un pacto delante de Dios implica que si no se cumple la parte que le corresponde, pues van a venir las maldiciones del pacto sobre aquel que no cumplió su parte. Saúl, con total indiferencia a ese pacto que garantizaba la seguridad de los gabaonitas, pues trató de exterminar, mató a muchos. Saúl determinó
exterminarlos. Y lo hizo no por celo por el Señor, sino por celo y los hijos de Israel. Dice el pasaje. Dios le había mandado a Saúl a destruir a los amalecitas, a los filisteos, a otros pueblos cananeos, y no lo hizo, porque eran pueblos poderosos. Pero los gabaonitas eran un pueblo inofensivo, no estaban preparados para la guerra, y ahí sí trató de cumplir lo que no se le había mandado. Con su celo, violó el pacto, y Dios trajo consecuencias. Tiempo después, pero trajo el hambre. El nombre del Señor había sido profanado y por ello hubo maldición sobre los descendientes de Saúl. Eso le fue revelado a David cuando consultó a Jehová. Supo que la causa del hambre persistente era que Israel había roto su pacto con los gabaonitas y eso había traído descrédito al nombre de Dios. Dios le hizo saber a David que la razón de su disgusto con Israel era ese, y se lo dijo para que David tomara las medidas necesarias para expiar el pecado de la nación. David, como hombre temeroso de Dios, reconoció la obligación que había adquirido la nación por la alianza que había hecho pues, Josué y los príncipes, y la culpa cayó sobre todo Israel cuando violaron ese pacto. Entonces, hay una restitución. Dice el versículo 3 y 4. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Los gabaonitas habían sido los agraviados, por lo que era justo que se les diera la oportunidad de decidir cómo querían que se reparara el daño. ¿Qué satisfacción os daré? Aquí la palabra traducida como satisfacción significa cubrir, expiar. La satisfacción tenía el propósito de apartar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre un infractor del pacto. La idea es borrar las culpas por medio de un sacrificio, redimir, pagar o reparar el daño. A David le preocupaba la expiación, que se hiciera el pago del pecado para eliminar el efecto del pecado en el pecador arrepentido y así permitir que el ofensor se reconciliara con Dios. Lo que quiere es expiar el pecado de Israel, para que Israel vuelva a tener las bendiciones del pacto que había perdido. Los gabaonitas le dijeron a David que no querían un pago con dinero como reparación del daño, ni querían una retribución directa. Saúl llevó a cabo una matanza entre los gabaonitas, pero ellos no pidieron lo mismo para la nación de Israel. La muerte se paga con la muerte, pero ellos, los gabaonitas, no podían
ejecutar a nadie, no tenía autoridad de ejecutar a los culpables. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Dios. Y el rey dijo: yo los daré. 7 es un número simbólico que significa plenitud. Al pedir que fueran ahorcados, significa que ellos sabían que esa forma de morir significaba maldición, porque maldito por Dios es el colgado. La satisfacción se debía ofrecer a la justicia de Dios para que su ira se pudiera apartar de Israel. Los gabaonitas mencionaron al escogido de Jehová y que los 7 que ahorcarían, los ahorcarían delante de Jehová. Y eso manifestaba su deseo de perdonar al pueblo de Israel. Saúl quiso exterminarlos sin dejar nada de ellos en el territorio de Israel. En lugar de dinero o en lugar de ojo por ojo, solo pidieron justicia contra Saúl a través de sus descendientes. Y David estuvo de acuerdo con esto. David sabía que los descendientes de Saúl participaron en la masacre y quizá con eso obtenían algún beneficio. No debemos olvidar lo que significaba contaminar la tierra prometida. Esta tierra prometida es una figura de los cielos nuevos y la tierra nueva en la que no puede entrar nada inmundo. Ahí no va a ser contaminada por el pecado. Dice en Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así esta tierra que estaba recibiendo el pueblo de Israel, no debía ser contaminada. Saúl contaminó la tierra con la sangre de los gabaonitas. De Números 35-33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Además, la ofensa de Saúl había violado el juramento de pacto. Según las Escrituras, cuando los líderes de Israel hacían un juramento, le pedían a Dios que trajera ira sobre ellos si alguna vez rompían su palabra. Para hacer un pacto, se cortaba un animal y ponían los pedazos uno enfrente del otro, y aquellos que tomaban la obligación del pacto caminaban entre los pedazos. Con esta acción estaban diciendo: así como este animal fue cortado en pedazos, así también nosotros seamos cortados si no cumplimos este juramento.
Entonces el asunto no era que hubieran matado a los gabaonitas. Sí era un pecado contra los gabaonitas, pero en primera instancia era un pecado que fue cometido contra Dios, fue cometido contra la majestad de Dios. El pecado provoca la ira de Dios y esa ira debe ser satisfecha, propiciada y expiada. La maldición debe cumplirse. Al final del versículo 14 dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Eso significa que Dios aceptó el pago y retiró su ira por haber roto el pacto. Israel dejaría de tener escasez para tener el favor de Dios. El rey Saúl no rompió el pacto individualmente, pero era el rey de Israel. Por lo tanto, era el representante de toda la nación, por lo que todo Israel había pecado junto con Saúl, había pecado en Saúl. Fue una ofensa nacional y no individual, porque los príncipes de Israel juraron el pacto con Gabaón en nombre de toda la nación. Cuando se rompió el pacto, todo Israel fue culpable, aun cuando un hombre fue el principal criminal. El rey Saúl violó el pacto con los gabaonitas. Ahora Saúl no estaba vivo para sufrir personalmente las maldiciones. Pero los que junto con él rompieron el pacto sabían que ellos, sus familias, Israel, serían considerados culpables y llevarían la maldición. Esto nos ayuda a entender que en el jardín del Edén, Adán era nuestro representante. Él no cumplió el pacto y nosotros pecamos en Adán y junto con Adán. Por eso la ira de Dios está sobre sus descendientes. La ira de Dios está sobre nosotros y estamos nosotros bajo la maldición del pacto. Pero también vemos que la expiación es necesaria. En nuestro pasaje vemos que la expiación es espantosa, es sangrienta. El Antiguo Testamento nos enseña que la expiación es costosa y violenta. Se llevaba un becerro al tabernáculo y se le degollaba, se cortaba en pedazos, se ofrecía la sangre. Todo esto está detallado en Levítico 1, de 3 al 9. No lo vamos a ver ahora, pero ahí están esos detalles. Hay un olor a muerte, donde la ira de Dios se apaga. En el Edén hay muerte para cubrir la desnudez del hombre, para cubrir ese pecado del hombre. Hay derramamiento de sangre inocente. En Gaba de Saúl hay 7 hombres colgando para dar alivio al pueblo de Israel pecador. En el día de la expiación, el día del perdón, hay un altar goteando sangre para que Israel reciba el perdón de sus pecados. En el monte Calvario está el Cordero de Dios, Jesucristo, muriendo clavado en la cruz, sufriendo terribles dolores mientras derrama toda su sangre, hasta la última gota.
Y ahí está el amor de Dios. Dice Romanos 5, versículos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios encarnado expió nuestro pecado para librarnos de la ira de Dios, el Padre. Nuestras maldiciones por desobedecer el pacto cayeron sobre él. Él dio el pago. Él recibió la retribución por nuestro pecado. En el pacto hay seguridad. Dice el versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. David debía entregar a 7 descendientes de Saúl, pero había otro pacto, un pacto que obligaba a David. El pacto entre David y Jonatán, hijo de David, no hijo de Saúl, pero en el que David prometió no apartar la misericordia de la casa de Jonatán. David fue siempre fiel a su pacto con Jonatán y no entregó a los gabaonitas. En medio del rompimiento de un pacto con sus trágicos resultados, se presenta el ejemplo del cumplimiento del pacto y el trato que David dio al hijo de Jonatán. El rey Saúl rompió el pacto, pero el rey David guarda su pacto. El cumplimiento de David del pacto señala al hijo mayor de David, el verdadero rey Jesucristo, cumpliendo su pacto. Por eso nosotros estamos más seguros de lo que podría estar jamás Mefiboset. Nosotros no seremos colgados a causa de nuestro pecado, pero Cristo fue colgado para que nosotros fuéramos librados. Él se entregó a sí mismo. Y aunque estábamos condenados a muerte, pasamos de muerte a vida debido a la fidelidad de Cristo para cumplir con el nuevo pacto que juró guardar y que lo va a guardar por siempre. Dice en el Evangelio de Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En otra parte dice, de los que me diste, no perdí a ninguno. Dice el versículo 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este es otro Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces estos 7 hombres, los 2 primeros eran hijos de Saúl,
Estos hijos los tuvo Saúl con una concubina, y los otros 5 eran nietos de Saúl. Estos 7 descendientes de Saúl llevaron la maldición que Saúl merecía, libraron a Israel de la culpa de su pecado contra los gabaonitas. Fueron colgados delante de Jehová, lo que implica que fueron malditos delante del Señor. Y fue al comenzar la siega de la cebada, para mostrar que era con el propósito de aplacar la ira de Dios, que por 3 años había detenido la cosecha. Dice el versículo 10 hasta el 14. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes, de Galar, que los habían matado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Rispa, la madre de 2 de los colgados, fue al lugar de la ejecución, llevando una tela de silicio, hizo una cubierta, una tienda, y acampó cuidando los cuerpos, evitando que las aves o las fieras se comieran los cuerpos. Estuvo ahí hasta que la lluvia llegó. Esa lluvia marcaba el fin del hambre, también marcaba el fin de la ira de Dios. Para David, quien conmovido recogió los huesos de Saúl y Jonatán, esos huesos que los hombres fieles de Galar habían rescatado de los filisteos, que habían colgado esos cuerpos. También tomó los cuerpos que Rispa había protegido y les dio un entierro honorable en el sepulcro de Cis, que era el padre de Saúl. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. La sangre de los asesinatos sin castigo contaminaba la tierra. Una vez que fue expiada con sangre, cesó el castigo. Nuestro pecado contamina la tierra y debe ser expiado con sangre, con la sangre de nuestro representante, con la sangre de Cristo, para que Dios nos sea propicio. Dicen los siguientes versículos: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi ben Bob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda
hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elahán, hijo de Jare Oregim, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató con Natán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Estos versículos dan un breve resumen de hechos que ocurrieron hacia el final del reinado de David. Lo más importante son las batallas que hubo entre Israel y los filisteos y la matanza de los gigantes filisteos. Aquí lo que vemos es que no hay descanso en la batalla de la fe. La carne sigue batallando contra el espíritu hasta el fin de nuestro peregrinaje terrenal. Por lo tanto, la obra de la mortificación del pecado no debe parar, debe seguir hasta que Dios nos llame a nuestro reposo. Cuando los 7 hijos de Saúl hayan sido ejecutados, otros enemigos y otros pecados y otras lujurias buscarán prevalecer contra nosotros. Y también deben ser resistidos y vencidos por gracia. Aunque David envejeció y se debilitó, no se volvió indolente y perezoso en su lucha contra sus enemigos. La mención de los gigantes al final da a entender que los enemigos más poderosos están reservados para la última batalla, aunque por medio de David, nuestro Rey, Jesucristo, somos ya más que vencedores.